ya hemos hecho uso de esta plataforma de Meet? Me pueden confirmar por el chat o pueden encender sus micrófonos y decirme si ya han hecho uso de la plataforma y conocen el manejo. Sí, ya, Ok, entonces saben que pueden levantar la mano en cualquier momento, pueden encender sus micrófonos si tienen dudas o las pueden colocar por el chat. Listo. Bueno, entonces voy a permitirme presentarles mi pantalla. ¿Me confirman si la están viendo? Sí. Ok, bueno. Entonces voy a ampliar la presentación. Entonces vamos a dar inicio con la presentación del programa. Esta hace parte de nuestra unidad número 1, Educación Intercultural, Etnoeducación y Educación Propia. El día de hoy voy a hacer un recuento un poco histórico de cómo estos tres conceptos entran no solamente a nuestra legislación, sino que empiezan a ser parte de todo nuestro componente cultural, político y educativo dentro de los sistemas de relación que se dan en nuestro país. Perdón un minuto, que se me va a apagar mi computador. Listo. Posteriormente, vamos a iniciar a ver la presentación con algo de lo que fue los inicios de la educación en comunidades indígenas, afrocolombianas y todas aquellas poblaciones que fueron consideradas en un momento minoritarias dentro de nuestro país. ¿Cómo se inician esos procesos de educación a partir del colonialismo y la evangelización? Después vamos a entrar al siglo XX, cuando iniciamos los procesos de multiculturalismo, esto amparado también pues, por temas legales y por todas las luchas sociales que se dan en las comunidades indígenas en los años 70. Entramos en materia, iniciamos con el concepto de etnoeducación, de dónde proviene este concepto, quiénes fueron las personas que lo trajeron en Colombia y cómo se desarrolla este sistema etnoeducativo en nuestro país. Perdón que alguien va a ingresar. ¿Ya? Veremos el concepto de educación propia, cómo nace esta concepción, quiénes son las personas que la impulsan en nuestro país, el concepto igualmente de educación intercultural, como para dar un cierre a lo que venimos exponiendo, y finalmente vamos a hablar de nuestra actividad para este momento, que es la elaboración del metefacto conceptual y el diseño de una página web. Entonces, las invito, si quieren participar en cualquier momento de la exposición, están abiertos los micrófonos para que ustedes puedan hacer sus intervenciones. Sería muy interesante poderlas escuchar para hacer de esto más que una clase magistral, un diálogo intercultural entre todas nosotras. Entonces vamos a iniciar con el primer tema, que es el colonialismo y la evangelización. Los procesos educativos en las comunidades indígenas son procesos que se inician por las comunidades evangelizadoras que llegan en los procesos de colonia y colonialismo. Nuevamente está ingresando alguien. Qué pena con ustedes. Ya. Esta representación del colonialismo y de las escuelas evangelizadoras se asigna o inicia con una idea o concepción que se tenía en ese momento de llevar a las comunidades o a las poblaciones aborígenes y afrodescendientes a un lugar de incivilizados, que era la forma en que eran tratados en aquel momento. En este tránsito que se da
entre el colonialismo y el multiculturalismo en nuestro país, las comunidades indígenas empiezan a ser reconocidas desde un concepto que se utilizó hace muchos años para denominar a las comunidades étnicas y que se hace de una forma no solamente que tenga un rasgo despectivo, sino que también tiene que ver con la forma de entender al otro desde la diferencia, pero que para este momento se hacía como tratando de generar una jerarquización cultural entre las comunidades indígenas y las comunidades no indígenas, por decirlo de alguna forma. De esta manera, pues, se empieza a utilizar esa marcación social que se denomina la otredad o el otredismo, que es ese establecimiento de un sistema jerárquico en el que en la cima se colocan los sectores dominantes y en la parte inferior pues van a estar las comunidades o las poblaciones minoritarias. Yo les traigo esta imagen, es una imagen religiosa, es una imagen de la Virgen del Amparo. Entonces acá me parece que es muy importante ver el poder del arte que nos transmite una noción de cómo se da ese proceso de jerarquización y de otredad cuando llega el proceso de colonización. Yo no sé si todas estamos contextualizadas en cómo se desarrolla ese proceso, no solamente de conquista, sino también de colonización del territorio. Yo creería que sí, que todos sabemos que en los países latinoamericanos inicia este proceso donde llegan los españoles y empiezan a hacer un proceso también de aculturación del territorio. Esta jerarquización, como lo muestra la figura, ¿sí? Siempre va a estar en una parte dominante todas las razas que sean de color blanco, como se ve acá, y pues en la parte inferior todas las razas que no tengan ese color o esa contextura. Y pues la Virgen del Amparo genera esa protección. Como vemos, esto, además de ser un símbolo religioso, es poderosísimamente un símbolo también político, y es ese símbolo político, ese es el símbolo político que se lleva a las comunidades indígenas y a las comunidades afrocolombianas en los procesos de formación educativa que se inician. Cuando inician estos procesos de escolarización o de escuela dentro de las comunidades indígenas, se empieza no solo a crear un sistema o una lógica de dominación colonial en la que la iglesia busca hacer un papel de liderazgo, y este papel está concentrado en la homogeneización cultural. Entonces, la idea es generar una sola cultura. Recordemos que esto es más o menos para 1886, cuando tenemos nuestra anterior constitución, en el que se estaba conformando un Estado-nación, ¿sí? Posteriormente al proceso ya de conquista y de la independencia, inicia Colombia como en este estado de república que muchos historiadores han llamado la patria boba, pero que es ese estado de consolidación de una república. Para lograrlo, el Estado establece una forma de organización que es el Estado-nación. Y ese Estado-nación es un Estado homogenizante, es decir, que solamente abarca una cultura y no reconoce otras diferentes. Para lograrlo, le encomiendan a la Iglesia Católica que realice ese proceso de homogenización de todas las culturas, incluyendo a las comunidades indígenas y a las comunidades afrocolombianas. Y esto aparece a partir de la Ley 80 de 1890. En esta ley es donde se viene a traducir cómo las personas deben civilizarse, es decir, entrar a un sistema de conducta, a un sistema político, a un sistema de creencia, porque recordemos que este Estado-nación está bajo un solo Dios, a un sistema de relaciones en el que solamente pues, se va a tener una forma de aprendizaje, y pues la idea es que todas las personas que pertenezcan a ese Estado-nación actúen y estén formados de la misma manera. Entonces, para este momento, por ejemplo, las comunidades, la educación de las comunidades indígenas no era bilingüe, ¿no? Era solamente en español, y pues todas las materias o todas las áreas eran las mismas, o todos los procesos de formación eran los mismos que veían las comunidades mestizas o urbanas. Entró nuevamente alguien. Es en este momento donde el concepto de otredad coge muchísima fuerza, porque ya empieza ahí a reconocerse como otro a la comunidad indígena, porque ya
es un momento preciso en el que se empiezan a gestar todas estas ideas o situaciones de no permitir la evangelización y ese colonialismo, especialmente en la educación. En este momento yo quisiera como presentarles un pequeño video de la educación MISAC para que veamos cómo sería de chocante ese proceso de homogenización dentro de la escuela o dentro de la educación en las comunidades indígenas. Aquí lo que vamos a ver, o bueno, primero se los voy a presentar y luego vamos a hacer la reflexión. Estamos al proceso de ser colectivos. Para los MISAC, este proceso de educación propia, la construcción de una conciencia colectiva, comienza incluso antes de que nazca un niño. Está sembrada en el hogar, alrededor del fuego, por miembros de la familia que saben que enseñarla es su responsabilidad. Cuando nací estaba mi abuela y la relación más estrecha que tuve fue con ella. Pues ella me inculcaba los valores y me decía que usted donde vaya, donde quiera que esté, tiene que ser mensaje. Este lugar de aprendizaje en el hogar se conoce como el Nachak, en donde se preparan los alimentos, pero también es donde un niño aprende a ser MISAC. Nosotros los niños también tenemos que crecer en un sitio como este. Desde el punto del Nachat, con mis padres, con mis abuelos, aprendí a hacer MISAC. La educación tiene que partir primero desde la casa. No es responsabilidad de los profesores, ni del PEM, ni del planeamiento educativo, eso es una responsabilidad desde la casa. Están aquí en torno y están pendientes, están aprendiendo de lo que hablamos aquí, de lo que pasa en nuestro pueblo, de lo que se viene, de las grandes amenazas, y creemos que eso les va a despertar en ellos esa conciencia colectiva y siempre van a tener esa visión y esa educación desde el Nachak. Lo voy a dejar ahí, pero me parece muy importante que pensemos en ese Nachak. Cuando ellos nos hablan cuando las comunidades indígenas hablan que el proceso educativo inicia en el Nachak, están diciendo que el proceso educativo no está iniciando dentro de la escuela. Es decir, que para ellos la escolarización es un tema de imposición, ¿sí? Es un tema que no es la forma de educación que ellos manejan, porque la educación de las comunidades indígenas es milenaria. Es una educación que se transmite por la palabra y además que no comprende un sistema tan rígido y tan riguroso como vendría a ser el sistema educativo tradicional de los occidentales o de los mestizos, como por ejemplo para mi caso. Bueno. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es ya entrar como al siglo XX y vamos a ver cuándo inicia este proceso de multiculturalismo y hemos dejado atrás el proceso de Estado-Nación, el proceso de homogenización, empezamos a hacer el reconocimiento de la diversidad y es cuando Colombia empieza a hacer un reconocimiento de las comunidades indígenas y del Estado, no como un Estado-Nación, sino como un Estado pluricultural y multicultural. Esto inicia en el siglo XX, con la octava conferencia panamericana que se da en 1938 y con el Congreso Indigenista Interamericano en 1940. Aquí se establecen unos planes de acción que lo que buscan es resolver los problemas de los indígenas o de los asuntos indígenas, y estos en particular son los temas de la tierra, la salud, la educación, el ambiente, la infancia y la mujer. A partir de allí, la cultura empieza a ser reconocida como un factor de enriquecimiento y es un factor propio e identitario de cada país y empieza a ser parte de la consolidación de una nación. Entonces ya no hablamos de una cultura, sino empezamos a respetar todas las culturas que hay en un país. Posteriormente, en la Constitución de 1991, ya encontramos una nación pluriétnica, multicultural, que es la herencia
que han dejado las comunidades indígenas a partir de las luchas sociales que se dieron en ese siglo XX, en los años 60. El multiculturalismo empieza a ser entendido como esa diferencia, ese reconocimiento que se da a las diferencias. Y a partir de estos principios, porque la Constitución Política de Colombia trae algo muy importante y es que nos da el principio de autodeterminación para las comunidades indígenas, estos permiten que estas comunidades y las comunidades étnicas, para incluir a las comunidades afrocolombianas, puedan empezar a hacer un reconocimiento de sus saberes ancestrales y estos saberes dentro de los procesos o sistemas educativos. Es entonces que el Ministerio de Educación Nacional saca la resolución 3459, expide la resolución, 3454 de 1984, donde se constituye por primera vez el programa de etnoeducación. Pero primero quiero que hagamos un énfasis en estos conceptos de multiculturalismo e interculturalidad, que son muy importantes. Y esta diferenciación yo siempre la he encontrado en un video que me parece muy corto, muy sencillo y que nos habla muy explícitamente de este tema. Y no es este, es este. Entonces, las invito a que lo podamos ver. La interculturalidad. Empecemos por entender lo que es la cultura, la pluriculturalidad y la multiculturalidad hasta llegar a la interculturalidad. Cultura. Para la UNESCO, la cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Él engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Pluriculturalidad. Pluriculturalidad se refiere a la presencia simultánea de muchas culturas en un mismo territorio y que pueden tener posibles interrelaciones. El pluralismo cultural debe ser una categoría en todas las sociedades democráticas, visibilizando la existencia de muchas culturas en un mismo territorio con el fin de reconocer al otro en igualdad. Multiculturalidad. El término multiculturalidad es solamente descriptivo y se refiere a la variedad de culturas existentes dentro de un mismo espacio local, regional, nacional e internacional. Sin embargo, no contempla relaciones entre estas. Como hemos visto, las acepciones pluri y multi se refieren más a la cohabitación de varias culturas en un mismo espacio geográfico, como elemento aglutinador, lo cual no necesariamente significa interrelación entre estas culturas. La interculturalidad busca eliminar la subordinación de personas, conocimientos y saberes entre culturas. Transformar las relaciones al interior de las culturas por medio de la interacción para que no haya culturas superiores o inferiores. Transforma relaciones de poder en un proceso de autoafirmación y reconocimiento del otro, basado en el diálogo intercultural. Es la construcción desde la gente y con la gente. Entonces, ¿qué es la interculturalidad? Listo, entonces yo creo que hasta ahí lo podemos dejar. ¿Qué es la interculturalidad? Pues nos va a hacer el resumen que ya nos presentaron, ¿sí? Como de ese proceso de no solamente el reconocimiento de las diferentes culturas que pueden haber dentro de un territorio, sino también
sino también cuando nos habla de interculturalidad, nos habla ya desde el proceso en el que esas comunidades entran a dialogar, ¿no? Entonces está la interculturalidad y la intraculturalidad. Bueno, vamos a seguir con el siguiente concepto, que ya es entrarnos al tema de la etnoeducación, ¿no? Entonces, como les decía, en esta resolución se empieza a hablar por primera vez de etnoeducación como un proceso permanente, inmerso en una cultura propia que consiste en la adquisición de conocimientos y valores y el desarrollo de habilidades y destrezas de acuerdo a las necesidades, a los intereses y a las aspiraciones que tenga una comunidad, y los capacita para tener el control cultural de su etnia. Posteriormente, en el 2010, a partir de como este proceso también anuado unido a la Constitución Política, se expide el decreto 2500 del 2010, que es el sistema educativo propio de las comunidades indígenas, y también está el decreto 1142 del 78, que es el que hace como el llamado, bueno, este es anterior, pero es el primero porque es el primero que habla de etnoeducación, porque es el que hace el llamado al bilingüismo dentro de la educación de las comunidades indígenas. Este cuadro está entre una de las referencias bibliográficas que ustedes tienen, es la tesis de maestría de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana, y nos trae dos definiciones de etnoeducación. Una definición, pero esperen, les amplío para que podamos ver mejor. Una definición oficial y otra definición que es dada por los grupos indígenas. En la definición oficial tenemos que la etnoeducación es un proceso a través del cual los miembros de un pueblo internalizan, construyen conocimientos y valores, desarrollan habilidades y destrezas de acuerdo con sus necesidades, aspiraciones e intereses que les permiten desempeñarse adecuadamente en su medio y proyectarse con identidad hacia otros grupos humanos. Y la definición que es dada por las comunidades indígenas es que es un proceso de vida que involucra no solamente unos conocimientos y habilidades, sino que tiene que ver con la esencia misma del ser en sus sentimientos, en el sentido y significado de la vida, en la capacidad de articularse como individuo o un colectivo y sentirse participante de un proceso integral y proyectarse hacia unas condiciones de vida más dignas. Entonces, como vemos, siempre la definición oficial va a estar sistematizada, ¿no? Parte de la construcción de unos conocimientos, el desarrollo de unas habilidades, que es lo que hace nuestro sistema educativo, y que busca, pues sí, proyectarse hacia la identidad de los grupos humanos. Pero la definición que nos trae las comunidades indígenas es una definición que parte no solamente de un sistema, sino de un proceso, de un ciclo de vida, ¿no? Entonces es una educación que no solamente está buscando adquisición de conocimientos y habilidades, sino que tiene que ver con la persona y cómo esa persona se encuentra de un territorio, ¿no? Ella en su relación con la tierra, ella en su relación con los otros, en ese sentido, significado que tiene la vida para las comunidades indígenas, cómo se articulan tanto con ellos como seres, con su propia vida, y cómo se articulan ellos como seres con el colectivo y cómo pueden ser partícipes dentro del proceso integral que los conlleve a una vida digna, ¿no? Entonces vemos que también es un proceso de planeación, es un plan de vida, el proceso etnoeducativo dentro de las comunidades indígenas. El otro tema es el tema de la educación propia. Este también lo tomé de ese mismo texto, que yo se lo recomiendo mucho porque nos habla no solamente del tema de la educación intercultural, de la educación y de la educación propia, sino que es una práctica también donde algunos investigadores que tratan estos temas han sido parte de esta investigación y nos llevan a nociones muy reales de lo que sucede. Por ejemplo, para el momento de esa investigación, que fue en el 2008, las comunidades indígenas llevaban 20.098 hechos victimizantes registrados en la unidad de víctimas, es decir, que era una de las comunidades que se había visto más afectada por el conflicto armado en Colombia. Entonces, esto nos lleva a entender un poco más ese conflicto que se empieza a dar dentro de las nociones oficiales y las nociones que puede tener para una comunidad la educación. Este texto
que coloqué acá es una entrevista que se le hace a una maestra, entonces ella empieza a hablar que varias maestras de diferentes comunidades indígenas dicen que no quieren una educación, que ellos quieren educación propia, porque lo voy a leer. Por eso es que actualmente se está debatiendo lo que va a ser la norma estatutaria de educación indígena, la ley de educación indígena, que es algo que ustedes encuentran en el CIP, que es el sistema educativo propio de las comunidades indígenas. Entonces ellos se apartan un poco de decir, es que el asunto no es que nombren un profe propio, el asunto es que yo quiero un sistema, porque nombrarme un profe, usted no me está solucionando las tensiones de fondo, que es la autonomía, los contenidos, las metodologías, las didácticas y demás. Es decir, que cuando hablamos de educación propia, no estamos hablando de una metodología, no estamos hablando de una didáctica, estamos hablando de un sistema. Las comunidades indígenas sienten que la educación es un sistema que ha sido planteado desde las instituciones oficiales, pero que al llegar al territorio siguen siendo organizadas por los entes territoriales superiores. Entonces no se logra tener esa autonomía. No es el hecho de ir a escolarizar a las comunidades indígenas, porque como ya he tratado de explicarle a las comunidades indígenas, no ven la educación como un proceso escolar, sino como un proceso de vida. Entonces, en poder entender eso, en poder entender que la educación es un sistema y que ellos lo que necesitan para poder ser reconocidos dentro de esa autonomía es que no sea, no solamente sea un profesor el que llegue a la zona, sino que sea un contenido, sea un material, una metodología científico que nazca desde las comunidades indígenas. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de estar en el CIPAS que organizamos el fin de semana pasado, donde tuvimos la compañía de Sinhuasisa Engativá, que es el gobernador del Cabildo Indígena de Muisca, en Tunja, y Fernando Sarria, él es de la comunidad Cocunuco en Cauca, y ellos nos hablaban de algo muy importante y era de la ciencia dentro de las comunidades indígenas. Entonces nos decían, no, es que nosotros tenemos otra forma muy diferente de hacer divulgación del conocimiento, que no es el mercado académico, decían ellos, o sea, es decir, la producción de artículos, sino que es otra forma y nosotros lo hacemos es a partir de la fiesta, del diálogo, de la palabra, del convite, de la reunión. Entonces hay que empezar a reconocer esas formas también, esas metodologías que ellos, que no son necesariamente metodologías, sino que son sistemas, son ciclos de vida que ellos utilizan para la educación. Finalmente, la educación intercultural es una práctica que se concreta en acciones puntuales. Como veíamos, el término de interculturalidad, que es esta forma en que se crean los diálogos, se crea la relación, la educación intercultural lo que busca es transformar las relaciones de dominación que históricamente se han configurado sobre los pueblos indígenas, más que como una categoría conceptual que se instala en discursos y en leyes inaplicables. Es decir, más que como verlo como una denominación oficial que establece leyes y luego regulaciones que al ser aplicadas pues no cumplen con su finalidad, lo que buscan las comunidades indígenas y son ellos mismos los que han empezado a plantear o que han llevado al plano político estos términos de educación propia y educación intercultural. Creo que eso era algo que también quería que quedara muy claro, de dónde parten estos conceptos, ¿no? La etnoeducación es un concepto oficial, pero la educación propia y la educación intercultural es un concepto que han traído las comunidades indígenas al debate político. Y ellos han comenzado a movilizar este concepto con miras a transformar esas relaciones de desigualdad que se generan desde el proceso de colonización, que fue el que primero vimos, en ese proceso de evangelización y donde hay una jerarquización cultural y se busca una homogenización. Este concepto se puede ver desde tres perspectivas. Una perspectiva relacional, que está encadenada a esa construcción de relaciones que se dan alguna vez en algunos momentos jerárquicos y que la idea es buscar un diálogo donde pueda ser transversal y horizontal, es decir, donde todas las comunidades puedan dialogar,
que sea funcional, es decir, que permita o que aporte a la construcción social, ¿sí? Que tenga una relevancia, que pueda ser utilizado como un mecanismo también, por ejemplo, para la solución de conflictos, y que sea crítico en la transformación de las realidades, ¿no? Que sea una educación, que sea la interculturalidad tiene que buscar esa transformación de realidades. Pero ya en el proceso etnoeducativo, yo soy muy fan de este proyecto etnoeducativo, de esta comunidad, porque me parece que además es una forma muy clara de entenderlo. Creo que casi que en todas mis clases proyecto este video porque me parece muy importante verlo y entender cómo se da esa relación intercultural en la educación, tanto de los saberes propios como de los saberes que son externos a una comunidad, pero que también lo requiere una comunidad dentro de su territorio para generar construcción de conocimiento. Entonces voy a proyectar el video. Marcelo es un indígena colombiano que pertenece al pueblo Tatuyo. Y como esta etnia, hay más de 80 en nuestro país, entre pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, palenque, raizales, comunidad rom, quienes hablan 60 idiomas diferentes. Los tatuyos viven al suroriente de Colombia, en el selvático departamento del Bautés, y con ellos se desarrolla uno de los 44 proyectos etnoeducativos del país y se proyecta apoyar 16 más. Estos proyectos surgieron como respuesta a la necesidad de una educación diferenciada que respete y desarrolle la cultura propia de las comunidades y su relación con el mundo. El nombre del proyecto educativo se llama Majirique. Eso está escrito en lengua tatuyo. Quiere decir conocimiento integral. O sea, es el globo de la sabiduría. Saber de lo occidental y saber de lo tradicional. En nuestro territorio hay un grupo de sabedores, que son historiadores, que son rezadores, tocadores de instrumentos sagrados, gentes que saben de ley de origen, hay bayás. Entonces, ese grupo de sabedores son los que dijeron, bueno, vamos a buscar contenidos para enseñar a nuestros niños. Entonces, ahí es donde se buscan ya los contenidos. Luego se hace una concertación con los estudiantes. ¿Usted quiere aprender esto? Bueno, dice. Después se hizo otra concertación con los padres de familia. Queremos que lo que hacen así. También se hizo una concertación con los padres de familia, educadores. Entonces todos aprobaron que sí. El proyecto etnoeducativo es la carta de navegación donde se plasma el pensamiento y las orientaciones que guían los procesos educativos de los grupos étnicos. Esta guía es construida por la comunidad misma. Todos tienen algo que aportar a lo que se les va a enseñar a las próximas generaciones. Se trata de la reunión de todos, de la participación de todos, de un pueblo que se reúne para pensar en lo que debe ser enseñado. Este proceso es apoyado y acompañado por el Ministerio de Educación Nacional, consciente de la importancia de la educación propia e intercultural de las etnias en Colombia. Los proyectos educativos, eso para nosotros ha sido el punto clave. Nos ha tocado el corazón porque con esos proyectos educativos hemos recuperado la tradición. Entonces los niños no tienen un aula específico, ¿no? Tienen varias aulas. Los ríos, las chagras, la naturaleza. Esas son las aulas de niños. Cuando se implementa este proyecto educativo, se ha visto un avance muy importante en los estudiantes. Primero, muchos niños ya saben danzar. Muchos niños ya saben tocar el carrizo. Muchos niños ya identifican clases de plantas. Muchos niños ya conocen clases de ríos.
Eso es la base que hemos tenido nosotros. El pensamiento ancestral tiene una gran importancia en la etnoeducación. Su valor es determinado por la misma comunidad y adquiere para todas un nuevo sentido al ser parte del proceso de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes. Las prácticas que hemos visto eran vistas como cosas del pasado. Ahora forman parte de lo que se enseña a los niños. El conocimiento siempre ha estado ahí con la gente que lo siente propio. Las rutas pedagógicas de este proceso educativo son los sabedores, que enseñan toda la parte de la tradición, la parte cultural. Los papás se encargan de enseñarles a ellos a trabajar, a pescar, a cazar, a observar cómo va a ser el trabajo de ellos en la casa, a empezar a tejer los instrumentos de cocina. Los educadores complementan lo occidental, como las matemáticas, el pensamiento matemático, y complementan con algunas investigaciones que hagan los sabedores para profundizar el tema. La conservación de la naturaleza se hace a través de calendario ecológico, el calendario tradicional. Entonces, ¿cómo conserva? Rezando, danzando, pronosticando, respetando el calendario tradicional, respetando el invierno, respetando el verano, respetando la época de la tumba de la chadra, respetando la subienda de los peces. Bueno, estas actividades se conservan en la naturaleza. La naturaleza en este momento está muy enferma. Si no nos ayudan a... Creo que lo dejo ahí. Creo que lo que me parecía importante que viéramos es cómo se articula dentro de este proceso educativo los tres elementos, ¿no? Entonces está el sistema educativo, que es el que llega a la comunidad, y ellos lo que hacen es apropiarse de ese sistema, generar un propio PI, o sea, un propio plan educativo, donde lo hacen de una manera concertada, ¿no? Entonces vemos que se cita a los mayores, luego se cita a los padres de familia, a los niños se cita para que entren en este diálogo, y finalmente se genera un proceso de interculturalidad donde se toman esos conocimientos propios, qué es lo que vamos a aprender, qué es lo que necesitamos, y esos conocimientos de la cultura occidental, que pueden ser las matemáticas, que puede ser la física, que requiere la comunidad para que para su fortalecimiento. Entonces, ¿qué logra esta comunidad? Pues finalmente logra no solamente una recuperación de sus saberes, en esa transmisión que los niños vuelven a adquirir de esos conocimientos, sino también un fortalecimiento para apoyar el plan de vida de esta comunidad indígena y esos retos que era lo que continuaba en el video, y es esos retos de cuidar la madre tierra está enferma, entonces y de lo que decía la profesora de la comunidad Misak en el video que vimos, ¿no? De esas luchas que se vienen, de esas amenazas que se vienen, cómo los niños deben estar enterados y preparados para asumir esos retos de esos procesos. Bueno, en este momento quiero abrir sus micrófonos para que me cuenten si tienen alguna duda hasta el momento, si alguien quiere hacer algún aporte. ¿No? Lo pueden hacer por el chat, si no desean abrirle el micrófono. O si desean abrir el micrófono, pues está toda la posibilidad para que lo hagan. ¿No? Entonces vamos a ver el banner de nuestra actividad y la entrega que tenemos que hacer. Para el próximo martes 25 de mayo. Entonces, bueno, recuerden que estamos en la fase 2 de nuestra unidad 1. Esta fase 2 se denomina explorar y diseñar un mentefacto. Esperen, lo amplío un poquito porque no se ve. Muy bien. Creo que ya se va a ver.
Les voy a compartirles de nuevo. Ok. Bueno, creo que ya están viendo mi pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, Sí, señora. Ok. Listo. Entonces vamos a iniciar con apropiarse de las lecturas. No sé si ya tuvieron oportunidad de ver las lecturas, si ya las han revisado, qué les han parecido. Yo les recomiendo esta lectura que les presenté, me pareció muy, muy interesante, pero pues hay que tratar de revisarlas todas, ¿no? Prácticas educativas, identidad cultural y concepciones del indígena en Colombia entre la etnoeducación, la interculturalidad y la educación propia. Esa es la que me parece a mí que es muy, muy importante tenerla en cuenta. Bueno, después de familiarizarse con los conceptos básicos y elementos que permiten comprender la educación desde lo étnico, hay que diseñar un mentefacto conceptual. Ya muchos de sus compañeros han enviado estos mentefactos conceptuales. Es muy importante que tengamos en cuenta, eso era algo que les iba a presentar, espérenme un minutico, cómo se organiza un mentefacto conceptual. Sé que algunos ya lo han hecho y en los trabajos que he podido ver hay unos que están muy, muy bien organizados. Pero en particular también he visto que hay algunas confusiones respecto a lo que es un mentefacto conceptual y cómo se estructura. Entonces vamos a ver. El mentefacto conceptual parte de un concepto general y va a tener unas ideas isordenadas, unas supraordinadas, unas exclusiones y unas ideas infraordinadas. Empecemos con las exclusiones, son las que generalmente no tienen que ver o no se acercan tanto al concepto, pueden ser más bien excluyentes, pueden ser oposiciones o están negando ese concepto. Las ideas isordinadas son las que tienen algún nexo, alguna relación, generan algún tipo de conexión con este concepto general o este concepto principal. Las ideas infraordinarias, que son las de abajo, son las diferentes clases de derivaciones, lo que se desprende de nuestro concepto general. Y finalmente vamos a tener las ideas supraordinadas, que son las que complementan o las que contienen todo el mentefacto conceptual, es decir, tanto las exclusiones, las ideas infraordinadas y las isordinadas. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta al momento de elaborar el mentefacto conceptual. El mentefacto conceptual lo vamos a hacer de los conceptos de educación intercultural, de etnoeducación y de educación propia, teniendo en cuenta las lecturas y pues por supuesto la webconferencia que estamos el día de hoy. Acá hay un link dentro de la guía que también ustedes pueden utilizar para elaborar ese mentefacto conceptual. Posteriormente vamos a diseñar una página web para la publicación de los resultados de cada fase que pueda ser consultada pueden ustedes hacerla por los siguientes links, generalmente se hace por Wix o está el otro link que es que es Websites2 Tester. Entonces para que por favor lo sigan para que puedan diseñar la página web donde vamos a estar publicando todas las fases de nuestro curso. El documento deben enviarme un documento en Word con el link de la página diseñada, con la publicación de los productos de las actividades de la fase 1 y de la fase 2. La fase 1 que fue la que entregamos el 25 de abril, si no estoy mal, y que consistía en la reflexión sobre los aportes de la educación intercultural a las comunidades étnicas, que eran una serie de interrogantes que debían contestar, pero que ya fue entregada. Vamos a revisar la guía.
Entonces, bueno, tenemos aquí los links que nos ayudan a desarrollar nuestra actividad. Recuerden que deben revisar el entorno de aprendizaje, conocer el sílabus, conocer las distintas unidades, participar en el foro haciendo aportes y deben entregar un documento con el diseño del mentefacto conceptual explicando los conceptos de educación intercultural, etnoeducación y educación propia, teniendo en cuenta las unidades la unidad 1 y deben estar relacionados con aspectos de la cultura, la realidad social y educativa. El documento debe contener el link de la página web con los productos de las actividades de la fase 1 y de la fase 2. Las actividades individuales que debemos entregar, entonces están pues, las participaciones en los foros, las lecturas, pues deben evidenciarse dentro de esos aportes en los foros y cada estudiante debe presentar dentro del foro el mentefacto conceptual que explique cada uno de los conceptos. Y pues la idea es que entre todos retroalimentemos estos mentefactos conceptuales y participemos mucho en el foro para que yo generalmente les dejo preguntas, trato como de hacer de animar esa participación de ustedes dentro de los foros. Las evidencias grupales es, teniendo en cuenta la participación en el foro y la discusión sobre los mentefactos, el grupo estructura un solo mentefacto conceptual que recoja todos los aportes realizados en el foro de discusión y que explique los 3 conceptos y que estén relacionados pues con las unidades y también con la cultura, la realidad social y educativa. El documento debe ir en formato PDF que contenga portada, introducción, el mentefacto y explique los conceptos. Además, el documento pues debe contener el link de la página diseñada, donde esté la publicación del mentefacto conceptual, las actividades desarrolladas en el anterior, la actividad desarrollada anteriormente, la primera actividad de la fase inicial, y pues acá hay un anexo, creo que ustedes ya lo vieron cuando descargaron la guía, que es un informe de cumplimiento, entonces pues la idea es que lo diligencien y también hagan la entrega de ese anexo. Y giré la página. Entonces, esto lo que busca es que haya una mayor organización del grupo y pues para que se pueda evidenciar cuál es la participación de todos. Entonces, el anexo está ahí dentro del campus virtual, dentro de la plataforma. No sé si hay alguna duda, inquietud. Buenas noches, tutora y compañeras. Yo sí tengo una duda. Sí, dime. Hola. Sí. Tutora, bueno, hasta donde yo logro entender con lo del desarrollo de la actividad. Cada persona realiza, yo entiendo que debo realizar 3 mentefactos, cada uno con los 3 temas que se proponen, ¿cierto? Que es educación Sí. propia, educación y eso. Ajá. A partir de que se publique en el foro, hacemos retroalimentación con los compañeros, cada persona debe de crear una página donde va a incluir los 3 mentefactos que crea más las actividades anteriores, ¿cierto? Que fue la actividad 1. No. Y después en grupo se crea uno solo y un solo mentefacto o algo así, es que no, ahí fue donde me perdí, tutora, qué pena. No, la idea es que ustedes en el grupo discutan los mentefactos de todos los compañeros y estructuren un solo mentefacto entre todos ustedes. Con los mismos conceptos, pero que hagan un solo mentefacto entre los compañeros del grupo. Individualmente ustedes tienen que hacer 3, ¿sí? Grupalmente tienen que hacer 1, que recoja los 3 conceptos. No sé si te queda claro hasta ahí. Sí, señora. ¿Sí? Ahora, ustedes tienen que enviar ese mentefacto en un documento en PDF que contenga una introducción, el mentefacto completo, que esté relacionado con los aspectos de cultura, realidad social y educativa, y debe contener el link de publicación, ¿sí? El link de las páginas diseñadas. ¿Cuál es la idea? Que cada uno de ustedes
pueda tener una página diseñada donde vayan subiendo las diferentes actividades que se desarrollaron. La actividad anterior fue una actividad de carácter individual. Entonces la idea es que ustedes, cada uno pueda tener un link de publicación. Y ese link tiene que aparecer dentro del documento de PDF que envían entre todos. ¿Esa publicación, ese envío lo hace solo una persona o tenemos que hacerlo cada uno? Solo una persona, ustedes se ponen de acuerdo, entonces ustedes dicen, bueno, ya vemos los 3 mentefactos que cada uno de ustedes aportó, diseñan su mentefacto, ese mentefacto tienen que subirlo a la página de Wix o la página que vayan a diseñar y enviar el link de la publicación de esa página. Yo les recomiendo que cada uno cree su página para que cada uno vaya consolidando sus aportes. Pero lo que dice la guía es que lo único que se va a verificar o que se va a revisar dentro de la rúbrica de evaluación es que esté el mentefacto publicado. No sé si queda Tutora, claro. buenas noches. Una pregunta, cuando dijo que se entregaran en PDF el mentefacto con el link, ¿eso me está hablando individual? Grupal. Ese es el grupal. Sí, señora. Pero entonces El no se le hace ninguna individual, entrega individual. el individual, sí, el individual tienes que enviarlo por el foro. Ah, ok, listo, sí señora, ya la entendí. Sí, los individuales tienen que enviarlos por el foro. No sé si queda claro. O sea, para mí es importante que yo creo que lo mejor es que cada uno diseñe su página y en esa página cada uno suba el mentefacto, pero también suba entonces el trabajo que hicieron en la actividad anterior, para que vayan ahí guardando todas sus actividades. Entonces, si en el grupo son 6 personas, pues van a haber 6 links de cada una de las páginas de los estudiantes, donde está su actividad inicial y el mentefacto, no el que ustedes hicieron individualmente, los 3 que hacen individualmente, sino el que hacen en grupo. Por acá, o ¿cómo? Jennifer. Para el foro. En el foro van los individuales. En la entrega grupal va el que construyen entre todos ustedes. Pero en el foro lo entrego en un formato Word o lo puedo escribir y mandar el link. Pues como es un mentefacto, yo creo que lo mejor que lo puedes hacer para subirlo es subirlo como una imagen. Porque es un cuadro, ¿no? Entonces creo que lo mejor es que lo subas como una imagen. Pero si tú lo quieres subir en un Word o en un PDF, no hay problema, en el formato que tú desees. Sino para que todos lo podamos ver de entrada, es mejor en una imagen, porque si no, pues nos toca descargarlo, abrirlo. Pues es mi sugerencia. ¿Ok? Tutora, otra pregunta. Esta va a sonar más bien como un poquito egoísta. Mi pregunta es, ¿hasta qué fecha o hasta cuándo se debe de esperar a que los compañeros hagan los aportes de los mentefactos? La pregunta mía es, o se debe, a que, por ejemplo, yo esa semana del 25, pues, por la actividad laboral que yo realizo, me debo de desplazar a otro municipio, a una vereda donde no hay conectividad, y en ese sitio voy a estar 8 días. Entonces, esa última semana que es la entrega, yo no me voy a poder conectar. Quiere decir que yo tendría que hacer entrega del trabajo, a más tardar el día domingo de esa semana antes del 24. Pues la verdad es que ya estamos a 13. Es Sí. decir, que si tú vas a hacer la entrega, tendría que ser este fin de semana que es festivo. Y la verdad no creo que alcances a hacer una actividad colaborativa. Yo ya subí yo ya hice los aportes, yo ya Sí, subí. ya te lo revisé. Yo te lo revisé Sí, hoy. eso, estaba pues como, pues igual como la subí tan en la madrugada, ya el día de mañana reviso el foro para hacer los ajustes. Entonces mi Sí, pregunta era esa, para yo saber realmente a mí si... me parece que están muy bien Sí. y no le hice mayor corrección, solamente generé ahí como unas dudas para discutir en el foro. Sí, Pero señora. yo creo que en tu caso es posible que tú lo presentes individual. Ah, perfecto. Sí, tutora, porque me tenía como preocupada de eso y de hecho estoy pues como corriendo con todos los otros cursos
en la misma situación con las entregas por lo mismo, porque como me debo de desplazar y son esos 8 días que voy a estar sin conectividad, no tengo pues como tiempo de espera hasta el último día para saber pues cómo vamos a trabajar con las compañeras y cómo se va a realizar como esa última entrega. Pues sí, o Era sea, como, yo sí. viendo la agenda, yo te podría decir, no, pues entrégalo entonces individual y entrega los 3 mentefactos. Ah, perfecto, tutora, muchas gracias. Con la introducción y el diseño de la página en Wix, ¿no? Sí, señora. Sí, yo le entrego completo. Completo. Uh-huh. Sí, muchas gracias. ¿Es un mentefacto con los 3 conceptos o son 3 por aparte? Nos pregunta Sofía Orjuela. Entonces, la idea es que hagan un mentefacto con los 3 conceptos, pero yo también les acepto que los hagan por aparte. Por mí, aunque la guía dice que un solo mentefacto, si el grupo desea entregarlos por aparte, para mí están bien porque me parece que son 3 conceptos que se encuentran, pero también se distancian en muchas cosas, que era como lo que yo quería que quedara muy claro en la sustentación. No sé si hayan más preguntas. Es muy importante que todas diseñen su página de Wix para que vayamos viendo el proceso de cada una. Y pues ojalá logremos que hayan muchos trabajos en grupo. Entonces no hay inconveniente. Si ustedes consideran que pueden reunir los 3 mentefactos en uno solo, lo hacen. Si no, me presentan 3 mentefactos por aparte, pero que tengan que ver con educación intercultural, etnoeducación y educación propia. Y pues que tengan en cuenta esto que hemos visto acá en la webconferencia, ¿no? De estas diferentes aristas que tienen estos conceptos y cómo se desarrollan. ¿Alguna otra pregunta? No. Respecto de la conferencia, de la actividad, o dejamos ahí. ¿No? De mi parte no hay más preguntas, tutora. Ok. Entonces me alegra que todo haya quedado muy claro. Voy a dejar de grabar y posteriormente haré subiré esta grabación al foro para que todos la puedan tener. Y voy a detener.